El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Una deliciosa opción sin un solo gramo de carne. Burger King lo hizo posible con la nueva Whopper vegetal. ¿No lo crees? Entonces probá y comprobá Burger King a tu manera. Casi 50 años de médico. Así es, 63 se gradúa en Río de Janeiro. Río de Janeiro. Le preguntaba, ¿cómo usted médico en una familia de abogados políticos? Su padre abogado, no político, y sus tíos políticos. Así es. Parece que papá admiraba mucho al doctor Roque Aguilera, al doctor Melchor Pinto, al doctor Cadario. Estamos hablando de los baluartes de la medicina Exactamente. pre-años 50. Claro, la gente. El doctor buena. Molina. El doctor Gilberto Molina era gente que increíblemente para esa época eran unos cráneos. Yo ahora con más lucidez, comparando los diagnósticos, hallo que eran unos cráneos verdaderos. Usted se titula en Brasil. Sí, en la Escuela de Medicina y Cirugía de Río de Janeiro. ¿Cómo se va al Brasil? Nosotros pues somos la generación del 11%, salimos bachiller en 57. Claro. Y habían temores pues que nos hagan daño en el interior, a pesar de que parientes collas buenísimos me pedían, pero más que todo la influencia de Alberto Yepes, que se había ido y me fui allá, y además el Brasil es un país atractivo, ¿no? Desde el punto de vista... ¿Ya conocía? No conocía. ¿Hasta dónde había salido usted? Porque... Hasta Corumbá me fui con Chichote Yepes, colgado de una comerciante, cruzando el Río Grande en Chalana. Así que, y bonito pues Corumbá era más bonito que Santa Cruz en esa época, ahora ya no, ¿no? Claro. Así que nos fuimos a estudiar, hartos cruceños nos fuimos en esa época. Usted estudia medicina durante 6 años. 6 años, me gradué el 63 y me quedé allá en el Instituto Nacional de Cáncer de Río de Janeiro. O sea, su inclinación para estudiar el cáncer fue desde el comienzo. ¿Usted es ginecólogo previamente? Ginecólogo, oncólogo. Ya. Porque yo hice en el Instituto Nacional de Cáncer oncología dirigida hacia a los tumores del aparato genital femenino. Ya. Claro que yo hacía partos también. En la maternidad de la Madre Pobre en Río de Janeiro con Alberto Yepes éramos excelentes en la época del forceps. Éramos unos artistas con el forceps. Ya. ¿Por qué unos artistas? Porque habían muchos chicos que salían con las cabezas deformadas y estas cosas. Esa era por la cuestión del forceps. Cuando se hacía mal.
Ahora, sin querer criticar, pero hay una exageración en la cesárea, ¿no? Es un punto a debatir. Como no estoy en ello, no estoy capacitado para criticarlo. ¿Usted en esa época se evitaba la cesárea como de lugar? No era que se evitaba, sino que éramos muy académicos y las indicaciones eran casi precisas. Y tenemos al doctor Bolan, un gran maestro en la maternidad de Vaperón, donde decía, también los niños nacen por abajo. Él era muy chistoso y muy ocurrente, pero muy inteligente. Doctor Percy Bolan. ¿Su relación con estos médicos data de antes de ser profesional ya? No. Cuando llegué, ellos me abrieron las puertas, el doctor Gilberto Parada, en la sala de ginecología, que era separada la maternidad, y el doctor Percy Bolan. Pero las relaciones amables, familiares, con el doctor Cadario, con el doctor Molina, el doctor Roque Aguilera, eran así, ¿no? Y les agradaba charlar conmigo, no sé por qué. Usted me dice, yo soy de la generación del 57. ¿Usted sale bachiller el año de las luchas cívicas? Exactamente. O sea, usted vivió todo el proceso. Viví todito el proceso, ¿no? Desde la época del 55 que comenzamos las luchas, ¿no? ¿Por qué dice comenzamos? ¿Usted fue parte de eso? Claro, raro era el cruceño que no hacía parte. Era un espíritu cívico inmenso. Yo era y sigo siendo de la comparsa Choris. Ya. Y las comparsas, a pesar de que algunos quieren ridiculizar, mucha gente quiere ridiculizar, pero solo los cobardes ridiculizan al valiente, ¿no? Porque nos jugábamos, yo agarré un fusil, no maté a nadie ni me mataron, pero estaba ahí para eso. ¿De qué año? En el 57, en diciembre. En el 57. ¿Cuándo el peor momento? Cuando la baleadura ahí en la plaza y lo mataron a Roca Pereira, y después cuando lo mataron a Cachete Coronado. Allá en la Villa San Luis. Al frente. Era las Industrias del Prado ahí. Ya. ¿Usted participó en esas cosas? Yo no llegué a la baleadura de allá. Nos quedamos nosotros, los más chicos, nos quedamos en la plaza. ¿El 55 qué pasó? Eran las luchas por la autonomía, cuando el MNR entró a la universidad. Entonces nos mandaban. ¿Pero usted estaba en colegio? ¿En qué colegio estudió usted? En el Finot, el más aguerrido de esa época. En el colegio Enrique Finot. El más aguerrido. ¿Director, don Abelino Peredo ya? Maximiliano Arteaga. Don Maximiliano Arteaga. Y lo sacamos en el 57, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, a José Ortiz Mercado. Ya. Estaba Michiflaco Antelo, gente valiente. Él solito lo hacía su periódico y él lo vendía. Michi. Ajá. Es cierto. ¿Qué se llamaba el periódico? No me acuerdo, pero la historia se ha olvidado, habría que averiguarlo. Lo vamos a averiguar. Hay que averiguarlo. Entonces, ¿qué pasa en diciembre? Bueno, pues en diciembre el doctor Pinto y su papá ponen la cara para que aprueben la ley. Bueno, la ley ya estaba aprobada para que la pongan en vigencia, ¿no? Y ahí vinieron los abusos pues del gobierno central. Ahí en la plaza hace un amago de suicidio el general Calleja porque estaba al lado de su pueblo. Un hombre valiente. Don Froilán Calleja. Don Froilán Calleja. Héroe de la guerra. De la guerra del Chaco, ¿no? Y muchos MNRistas, como le decimos acá, porque los collas dicen movimientistas, ¿no? Muchos MNRistas, como Lolo Áñez, hijo de don Celso Áñez, y otros más se pusieron al lado de su pueblo, porque siempre los gobiernos le quieren dar un tinte político a las luchas de los pueblos. Y eso no era así. La casualidad es que Falange era la oposición. Y la lucha se hizo por gente valiente, ¿no? Agarraron armas. En diciembre, desde octubre comienzan los problemas graves, ¿no? Del 57. De octubre, pero la baleadura capital fue ahí, donde es la Casa de la Cultura ahora. Donde es hoy la Casa de la Cultura. Ahí era la municipalidad. Ahí era la municipalidad y estaban armados pues los comandos zonales. Y entonces nosotros llegamos a donde es la Pascana y echados ahí, y los más grandes tenían armas, y después hubo baleadura,
Y Pepe Santangelo subió a tocar las campanas a la catedral y los comandos zonales le disparaban. Y él seguía tocando. Y él seguía tocando. Ahí lo matan a Roca Pereira. Ahí, en media calle. Yo alcé una pierna de él. Parece que el balazo fue... El balazo es cuando salían todos, en la ¿no? subclavia, Ujú. porque era a borbotones que salía la sangre, ¿no? Lo subimos a una camioneta de las curas Marignol, de San Roque, y le han graneado balas a la camioneta. No, ya llegó muerto al hospital, ¿no? Difícilmente hubiera sido operar para salvarlo. Ya. En esa participa usted, digamos, Sí, están ahí. estábamos ahí. ¿Qué pasa porque los del Comando Zonal finalmente son vencidos y los llevan presos, ¿no? No, se va a Villa San Luis. Ya. Ay, ya. Ellos cruzan el terraplén ripiado. El terraplén ripiado y viene a ser el segundo anillo. Segundo anillo. ¿No? Y se van a unos mangales al frente y se sitúan allá. Ya. ¿No? Y acá la gente, los mayores, se sitúan ahí en el alambrado de don Peter Levy, padre de Peter. Ya. Y se granean balas. Después son vencidos por la baleadura los comandos zonales y se escapan y cruzan el río. Y para mala suerte el río estaba de turbión, dicen que algunos se murieron. Y de ahí en Santa Cruz vino una etapa de tranquilidad. Yo a los pocos días, como muchos Eso otros, le iba a decir, a los pocos días se tuvo que ir usted. Sí, yo me fui al Brasil con 17 años porque había que conseguir las vagas, pues famosas. Y era difícil para los cruceños conseguir vagas, sobre todo después de esta situación. No diga que no, porque no dependía de no dependía de la embajada ni del consulado. Tenía porque mucho el valor. consulado y la embajada no los querían mucho a ustedes. No nos querían, pues si a mí cuando yo quería venir de vacaciones, fui a la embajada que me den visa y me dicen que iban a consultar mi caso a La Paz, pero si yo estoy estudiando acá, así nomás, me dijo el señor Machicado. Bueno, yo me vine nomás por tierra acompañando a la madre de Alberto Yepes, doña Chana Cacuda. Me acuerdo de ella. Cruzamos el río en Chalana, La señora etcétera, María, etcétera. ¿no? No, Chana. Salustiana, María es la hermana. Sí. Claro. Es la hermana de Alberto. Sí. Pues, y ya volví y me presenté, señor Machicado, fui a Santa Cruz, le dije, sin su visa y estoy aquí de nuevo. Oh, qué bien, me dijo. Usted estudia, ¿cómo era estudiar medicina en esa época donde era tan competitivo? Ya Brasil comenzaba a querer sacar cabeza. Era competitivo, pero la gente brasileña muy buena, oiga. Ya una feliz casualidad, yo estaba ya de ida a Ceará, al norte, porque no habían vagas en el centro, ¿no? Y mi facultad era privada y se hace mixta. La Escuela de Medicina y Cirugía, donde estaba el Instituto Brasileño de Anatomía. El viejito, el catedrático, era mencionado en el libro de Rouvier, el francés. Entonces era de altísimo nivel, ¿no? Y después todo marcha sobre ruedas. Había que estudiar, pues tener nalgas para sentarse horas y horas. ¿Usted era buen estudiante? Era bueno. Yo fui el abanderado del FINOT. Ya. ¿Y en la universidad? En la universidad, en anatomía, pasé entre los 25 de la primera instancia, ¿no? Que no fuimos a desquite porque éramos 170. Ya. Era bueno. Creo que ahora no lo volvería a hacer. ¿Usted quería ser médico, cirujano, y ya había pensado en ser... No. Las decisiones casualidades. ¿Qué casualidad? Las oportunidades que uno tiene. Por ejemplo, Alberto Yepes me llevaba a la maternidad y unas vacaciones que vine acá, me dice el doctor Roque Aguilera, ¿por qué no haces esta cosa que hacen en Estados Unidos? El Papa Nicolau me dijo. Bueno, le dije. Y resulta que mi profesor de Papa Nicolau en el Instituto de Cáncer de Río de Janeiro, Edesio Maese Neves, me quería harto. ¿Y cuál era el motivo?
Él ganó una beca donde Papa Nicolau en Nueva York, gracias a que él fue uno de los voluntarios médicos que fueron a la inundación de Trinidad en el 40 y... Pero, hombre, Mire, así que era su adulado. por su relación Por con esa Bolivia, gracias y que a ustedes, eso lo hizo ir. Gracias a ustedes que yo... Papa Nicolau en esos años, para venir a aplicar a Santa Cruz, donde no había tecnología de ningún tipo, y mire usted, ya estaba, ¿por qué no haces esto? Ya había la información. Ya había, ¿no? Entonces, y la casualidad de este hombre, y lo hice, ¿no? Ujú. También otra de las cosas buenas que el negro Fernando Monasterio, médico cruceño que se ha quedado en el Brasil desde hace muchos años, trabajaba en el Hospital de Cáncer de Río, y me dice, ¿por qué no entras al instituto? El director me dijo, tu profesor de patología, y te quiere, me dijo. ¿Y cómo lo sabes? Porque él me mencionó que vos eras estudioso, me dijo. Así que entré yo, 2 años ahí. Casa, comida, ropa lavada, a todo dar. Vivía yo ahí en el hospital. No ganaba plata. Y me pagaban todavía. Y le pagaban encima. Y me pagaban todavía. O sea, esto de estudiar y de ser casi un científico, de meterse ya a la parte más medular de la medicina, estuvo siempre en usted. No sé. Por las circunstancias lo van llevando. Las circunstancias realmente y la curiosidad de uno. Porque uno se pregunta por qué. Y entonces busca uno las respuestas y las va encontrando. Termina como oncólogo, Ginecólogo. Y me vine acá. ¿Qué año? 64, 65 la residencia, el 66 en marzo me vine. Ya. Y me adscribí a la maternidad y a la sala tercera de ginecología del doctor Gilberto Parada. Ya. Y estos viejos me dieron todas las chances. Iniciamos el Papa Nicolau en Santa Cruz. ¿Con qué equipo? Un microscopio que me compré en la casa Sikinger de La Paz, que costaba $250 en esa época, y saqué un crédito al banco hipotecario. Y los demás, los colorantes, yo me los había traído regalados de Decio. Allá no vas a tener esto, me dijo. Así que me vine con mi bolsa de colorantes que los preparaba. Ya. Por supuesto no había alcohol absoluto en esa época, ni el ¿Y silor. con qué lo sustituía? Lo que no había. No, yo me traje se trajo un litro. Ajá. Y después ya el doctor Parada con las monjas de Santa Ana me compraron y no hubo problema. Ahora hay que pedir permiso a narcóticos para comprar esas cosas. Claro. Sí. Y comienza cosas que no habían acá, ¿no? Las Claro. cirugías radicales, ¿qué significa eso? Cirugía amplia para sacar el tumor más los ganglios. Estamos hablando de los periféricos, digamos. Así es. Como para evitar que haga metástasis en algún lado o que se ramifique. Exactamente, ¿no? Hacer un bloqueo quirúrgico de los tumores, ¿no? Y como aquí el cáncer del cuello uterino, que es el cáncer de la pobreza y de la ignorancia, ¿Por qué así? Porque no había Papa Nicolau, ¿no? Y la gente, a veces tenemos que darle plata para su colectivo, para que vengan del campo. Para que vuelvan a la consulta. Pues, y ahí entran como un factor determinante de voluntariado del cáncer. Legión Cruceña Combate al Cáncer. Entra Isela de Mendívil, Gisela Brun, Celina de Quintela, todas esas damas grandes. Doña Zaida Serrate Selema, que acaba de dejar la Legión.